Amén. Sea bienvenido a la iglesia Steamtown Church, a la casa del Señor. Me da gusto verles a cada uno de ustedes. Así que en la semana pasada comenzamos una serie en el libro de Gedeón. Y vimos la semana pasada el llamado de Dios a Gedeón. ¿Se acuerda de esas palabras cuando el Señor le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente? Y Gedeón era un cobarde. Pero cuando el Señor nos mira, Él nos está proyectando lo que nosotros podemos llegar a ser a través de su poder. Porque no es con nuestra fuerza. El día de hoy vamos a ver el pasaje que se encuentra en Jueces capítulo 6, versos 25 al 32, y el título de este sermón es La consagración, el prerequisito para servir a Dios. La consagración, el prerequisito para servir a Dios. Bien, si está conmigo, vamos a leer del versículo 25 al 32. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie, si puede hacerlo. Si alguien por temas de salud no puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero si usted puede hacerlo, póngase de pie conmigo para que leamos la palabra del Señor con mucha reverencia. Dice así, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. A todo esto, ¿se acuerda la semana pasada de la lectura que él dijo que era un hombre pobre? Y aquí tiene 10 siervos, cosa para pensar. E hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y he aquí que el altar de Baal estaba derribado y estaba cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y le dijeron unos a otros, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscándolo e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, y esto significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Toma asiento. Cuando el Señor nos llama a su presencia a servirle, tenemos necesariamente nosotros que tomar acciones que resultarán radicales para nuestra vida. Dios es un Dios santo y aquellos que le sirven también deben santificar su vida para poder glorificar su nombre. Ahora, muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, esto va a afectar nuestras relaciones con las demás personas. Las personas que están a tu alrededor, cuando tú quieras servir a Dios, te van a mirar de una manera extraña. Van a cuestionar tu creencia. Cuando Pedro y Juan fueron advertidos por el Sanedrín a no predicar el nombre de Jesús, ellos respondieron de la siguiente manera. Hechos capítulo 5, versos 28 y 33, dice así, 28 y 29. Voy a ponerlos un poquito en contexto. Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesús. El Sanedrín los había llamado, los había golpeado y les había advertido que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y entonces ellos le dicen, diciendo,
¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. El Sanedrín le está diciendo, ¿acaso no le dijimos que no predicaran? Lo siguieron haciendo y más encima lo están haciendo por toda la ciudad, han trastornado esta ciudad. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando tú te acerques al Señor, probablemente algunas personas se van a enemistar contigo porque ya tus valores van a comenzar a cambiar. Tu manera de comportarte va a empezar a cambiar porque tú quieres agradar a Dios. Cuando estalló el escándalo, probablemente la gente más adulta se acuerda de esto, pero cuando estalló el escándalo que fue conocido a nivel mundial del expresidente Bill Clinton, y tuvo un comportamiento muy cuestionable en lo que a la moral se trata, pero sus asesores y todos los que estaban alrededor de él trataron de minimizar lo que había acontecido con Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Y ellos dijeron, el carácter privado prácticamente no tiene impacto en el carácter del gobierno. Ahora, este tema, lo que ellos están tratando de decir, mira, lo que Bill Clinton haga en su vida privada no tiene nada y no afecta en nada el gobierno del presidente. Pero eso es algo muy equivocado. Este tema es tratado por el autor William Bennett en su libro Death of Outrage, Bill Clinton and the Assault on American Ideals. En español sería La muerte de la indignación, Bill Clinton y el asalto a los ideales estadounidenses. Y este autor dice lo siguiente, esto no es verdad, o sea, que el carácter privado no afecta el gobierno. Este autor dice, esto no es verdad. Todos los días como ciudadanos debemos ser conscientes de que el carácter de nuestras instituciones públicas depende del carácter de los líderes que las dirigen. Si el líder tiene malos valores, en algún momento eso se va a reflejar en la práctica. Cuando hay ambición en los líderes, a veces en la práctica, en el gobierno, hay corrupción. Muchos líderes con ansias de poder y de dinero se han corrompido y han caído en la corrupción. Así que no podemos separar el carácter moral o privado de una persona. La Biblia voy a usar ¿me escucha bien ahí? Así que el carácter privado de una persona no puede ser aislado de su comportamiento en su día a día. Ahora, mi idea no es hablar de política, yo no vengo aquí a hablar de política, simplemente quiero centrarme en la verdad de esta cita, en la verdad de lo que dice este autor William Bennett. Esto es aplicable con mayor razón a la iglesia del Señor. Cuando Dios llama, el carácter de sus siervos y de sus hijos debe reflejar su propio carácter. Por eso que cuando alguien es llamado de parte de Dios, esa persona debe realizar cambios radicales a su estilo de vida. Ya no puede ser la misma persona, porque ya sus estándares morales están regidos por los principios del reino de Dios. Para el Señor,
la consagración precede a un ministerio efectivo. O sea, nadie va a desarrollar un ministerio efectivo si primero no se consagra. Ahora, la semana pasada nosotros habíamos hablado acerca del llamamiento de Gedeón, pero antes que éste pudiese enfrentar a sus enemigos, él primero tenía que resolver sus propios problemas espirituales y los de su familia. Nosotros vemos que el padre de Gedeón, según el texto, había apoyado un importante lugar de adoración de ídolos. Ese ídolo a Baal y el tótem de acera, que era de madera tallado, estaba en una propiedad del padre de Gedeón. Y Dios quería darle la victoria ante los madianitas, pero primero debía recordarles quién era él. Que ellos no podían vivir con el corazón dividido. Y se lo quiero decir en palabras más sencillas. No podemos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y así hay mucha gente que vive de esa manera. Tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. En la iglesia se comportan de una manera, pero fuera de la iglesia, donde ellos creen que nadie los ve, hacen cosas que no son agradables a la vista del Señor. Ellos piensan, bueno, aquí no hay ningún hermano de la iglesia, no está el pastor, no hay un anciano ni un líder. Pero déjeme decirle que Dios está ahí. Él es más importante que nosotros. Nosotros como pastores no vamos a estar todo el tiempo mirando sus vidas, pero hay alguien que usted debiera tenerle más temor que a sus líderes. Ahora, si Dios te ha llamado, debes obedecer y dejar todo lo que a Dios le desagrada. Sí, pero que esto es placentero, esto me gusta. ¿Te conviene? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Tienes que hacerte esa pregunta. Estoy haciendo esto. ¿Qué opina el Señor? Probablemente, y lo más seguro, es que tu conciencia te dictamine qué es lo correcto o no. Ahora, que tú quieras ignorarla es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre te va a dar entendimiento y convicción de pecado, si eres un hijo de Dios. Solo de esta manera ellos verían cumplir lo que Dios tenía para ellos y les daría la victoria, si ellos tomaban decisiones radicales en su vida. Ahora quiero que hablemos qué es lo que significa la consagración. Aunque se habla muchas veces, se toma incluso como un concepto obsoleto. Pero ¿qué es lo que es la consagración? Busqué la definición en el diccionario hispanoamericano de la misión y se define de la siguiente manera. La consagración es la acción de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios. Personas o cosas. Una persona consagrada a Dios es una persona separada para Dios. Este edificio ha sido consagrado para Dios. Esto es una cosa, un elemento, un edificio. Ha sido consagrado para Dios. El vocablo se refiere a un creyente que se dedica a una vida de santidad y de servicio. Eso significa consagración. En otras palabras, consagrarse significa ser apartado. Ahora, pero es importante que entendamos qué es la idolatría, porque ellos estaban siendo idólatras, estaban yendo contra los principios bíblicos. Y el Señor les había demandado en el pacto que no debían adorar dioses ajenos. ¿Qué es lo que es un ídolo? Un ídolo es un objeto físico, es una idea o relación que desvía nuestro enfoque de Dios, desplazando su primacía en nuestra vida. Dicho en palabras más sencillas, un ídolo es toda persona, cosa o ideal
que toma el primer lugar y desplaza el primer lugar a Dios. Si es tu trabajo, si es tu profesión, tu familia, los negocios, si esos son más importantes que tu relación con Dios, ese es tu ídolo. Piensa en qué pasaría contigo si te fueran quitadas todas las cosas materiales que tienes. ¿Qué sería de ti? ¿Se acabaría tu vida? Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que se ha infiltrado lentamente en su vida y en su hogar que toma el lugar de Dios? ¿Hay algo que esté tomando el lugar de Dios en tu vida? Sin consagración, simplemente no puedes servir y menos vas a agradar a Dios. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y se había vuelto hacia dioses ajenos. Ellos habían tomado las costumbres de las personas que los rodeaban, de esos pueblos paganos. Por eso que el Señor les había dicho, cuando ustedes tomen posesión de la tierra primitiva, expulsen a todos. Pero ellos fracasaron. Dejaron personas ahí. Por eso que hay personas que tú tienes que erradicar de tu vida porque no te van a edificar. Simplemente lo que van a hacer es influenciarte de manera negativa. Entonces, a raíz de su fracaso, Dios permitió que ellos fueran oprimidos por los madianitas durante 7 años. Pero en su misericordia, Dios levantó a Gedeón para que fuera el libertador del pueblo. Y Dios se le presentó a Gedeón. Y Gedeón había comenzado a adorarlo. Pero ahora Gedeón tenía que establecer su devoción a Dios destruyendo lo que es falso. ¿Ok, Gedeón? Ahora que vas a ser mi siervo, tienes que destruir todo lo que es desagradable ante mi presencia. ¡Oh! Qué difícil. Yo pensé que era cosa de venir a la iglesia nomás, de cantar alabanza y después yo seguía con mi vida tal y como era. Yo pensé que eso se trataba. Usted está equivocado. La vida cristiana es negarse a sí mismo cada día, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Ahora quiero que veamos algunos principios que aprendemos de este pasaje. Primero, la consagración exige la expulsión completa de la idolatría. Dice el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y dice que tenía que utilizar la misma madera del ídolo de acera para quemar el holocausto. Ahora, Gedeón se enfrentó de inmediato a las expectativas divinas. Se le asignó una tarea que debía llevar a cabo en el contexto de su propio hogar, antes de que Dios lo bendiga de una manera más pública y más amplia, que implicaba rescatar a los israelitas de manos de los madianitas. Así que, con respecto a esto, la consagración exige la expulsión completa de la idolatría y en eso hay un costo en la consagración, hay un costo. Le dice, toma el toro de tu padre y un segundo toro de 7 años. No, ni siquiera le pregunta, el Señor no le dice, mira, habla con tu padre si puedes tomarlo. Dice, tómalo. Yo después me encargo con tu padre, pero tú toma esto. Ellos habían estado 7 años oprimidos por los madianitas, pero la ley levítica requería que un pecado nacional fuera expiado por un becerro. Así que tiene sentido lo que Dios le está pidiendo. Dice, toma un toro y vas a sacrificarlo porque la nación completa ha pecado contra mí. Y el pecado tiene un costo alto. La paga del pecado es la muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tiene un costo.
Muchas veces los pecados destruyen matrimonio. El adulterio, que es pecado, destruye un matrimonio. Hijos que se crían sin un padre, sin una madre. El costo del pecado. Un momento de ira, golpeaste a alguien, agarraste una arma. ¿Cuál es el costo de ese pecado? Te vas a la cárcel, probablemente por el resto de tu vida. Robaste en tu trabajo, fuiste descubierto, perdiste tu trabajo. El pecado tiene un costo, algo que tiene que pagar las consecuencias. Lo segundo es que debes romper con tu pasado, y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Dice, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Cuando somos llamados a consagrarnos, debemos romper con nuestro pasado. Hay gente que insiste en mantenerse en la vida antigua. Nuestros padres nos han entregado cosas buenas y malas. ¿Sí o no? Aquí yo instruyo en que cada uno de ustedes tiene un padre y una madre. Un padre que engendra y una madre que nos tuvo en el vientre. Ahora probablemente algunos me pueden decir, ni me hable de mi padre, ni me hable de mi madre. Pero todos tenemos un padre y una madre. Nuestros padres probablemente no hayan entregado cosas buenas y malas porque no eran perfectos, así como nosotros como padres tampoco lo somos. Si tu padre te entregó cosas buenas, entonces hónralo. Si tus padres te entregaron mal ejemplo, deséchalo. A veces será duro cuando decides no seguir las tradiciones familiares por seguir a Cristo. ¡Oh! Y ahora te hiciste evangélico. Has defraudado a la familia. Tenemos una tradición familiar con esta creencia. A veces vas a defraudar a alguien. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que juguemos con el pecado. Debemos ser radicales. En el altar de Dios no puede coexistir con ídolos en tu vida. Gedeón había adorado en este santuario. Ahora, hay un principio fundamental de la relación del pacto de Dios con el pueblo de Israel, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos habían fallado, habían pecado y habían sufrido las consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Las jovencitas, en un acto de lujuria, no piensan bien las cosas, quedan embarazadas. La desobediencia tiene consecuencias. Después ese jovencito que te prometió amor y que te iba a seguir hasta lo último de la tierra, después nadie sabe por dónde anda. Así es la vida. La desobediencia siempre trae consecuencias. En la propia casa de Gedeón hay un ejemplo de la razón por la cual Dios había permitido que Madián agobiara y esclavizara a Israel. El padre de Gedeón, Joás, aparentemente había construido un altar a Baal en su propiedad y con él una imagen de acera. Era una columna que representaba a la diosa cananea de la fertilidad. Sin embargo, no se trataba solamente de un ídolo personal. No era un lugar privado, familiar, sino que era un lugar donde concurría todo el pueblo. Así que ellos eran el centro de la adoración pagana de todo el pueblo. Lo otro importante es, solo puedes destruir lo pagano, solo después de destruir lo pagano es que Dios puede construir algo nuevo. Tienes que destruir todo lo pagano para que Dios pueda construir algo nuevo sobre tu vida. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 26. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste.
¿Se da cuenta? Dios está demostrando quién es el verdadero Dios. Ahora, si tú te has identificado con Cristo, no puedes volver atrás. Jesús dijo, Lucas capítulo 9, verso 62, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Aquí no se aceptan cobardes. No, yo fui cristiano, ahora no lo soy, nunca lo fuiste. Los que somos cristianos, vamos a hacerlo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Para nosotros el llamado implica que no hay vuelta atrás. James Russell Miller, en sus pasos a la consagración, dice lo siguiente: el mero arrepentimiento no es suficiente. Abandonar los malos caminos es solo la mitad de la conversión. También debe haber una entrega de la vida a Cristo. El corazón no puede quedar vacío. Ok, abandonaste las cosas, pero te quedaste ahí pasivamente. No. Ahora es hora de involucrar tu vida al servicio del Señor. ¿Está ahí conmigo? Usted no puede quedar vacío, usted tiene que llenarse ahora del Señor. Dejamos el mundo para entregarnos por completo a Cristo. La otra cosa importante es: la obediencia puede traernos temor. Sí, a veces vamos a querer obedecer al Señor. Ahora me dice cristiano, ¿cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi familia? Tengo temor, quizá me van a rechazar. ¿Usted está pensando más en su familia que en usted y su relación con Cristo? Cuando el Señor dice que Él tiene que ser lo primero. No le dice que no ame a su familia, la tiene que seguir amando. Pero a usted le preocupa más lo que piensen los demás que lo que piense Dios. Versículo 27 dice, Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. ¿Se da cuenta de eso? Lo hizo de noche. Ya me hice cristiano, pero no quiero que se me note mucho. Porque si se me nota mucho, van a decir, te hiciste cristiano ahora. Había gente en mi país, ya ahora prácticamente con la tecnología, mucha gente no usa Biblia física, pero había gente que se convertía y escondía la Biblia para llegar a la iglesia, para que no supieran que era cristiano. La palabra del Señor dice, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. A veces nos da vergüenza. Reconozcámoslo. Yo tuve vergüenza cuando me convertí. Como joven, me había entregado a Cristo, pero también me interesaba lo que decían los demás de uno. Pero hubo un momento donde no pude seguir ocultando mi relación con el Señor. Yo tenía un amigo y yo no le quería decir a mi amigo, y mi amigo, vamos para allá. No quiero ir para allá, pero ¿qué te pasa? Siempre vamos para allá, siempre hacemos esto. Está raro, Marcelo, ¿qué te pasa? No, que ahora yo tengo una relación con Cristo. ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Qué te hicieron? No me digas que ya te lavaron el cerebro. Eso es aleluya. Esos canutos. Sí, me daba vergüenza decirle, hasta que tuve que hacerme del valor y le dije, mira, desde ahora mi vida le pertenece al Señor. Somos amigos. Y yo creo que tú tienes que respetar esto. Si yo le he decidido entregarle mi vida al Señor, tú tienes que respetar eso. No fue capaz de hacerlo. Perdí a mi mejor amigo. Él se alejó de mí. No pudo soportar la idea de que ahora yo era un cristiano. Vas a perder gente. Vas a perder gente porque ellos van en contra de los principios del Señor. Así que la batalla más difícil de pelear es identificarse con Jesucristo ante tu familia y tus amigos cercanos. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tomado, fue aprisionado y los discípulos se esparcieron? Y la gente los miraba, oye,
Tú no estabas con el maestro. No, yo no tengo nada que ver con él. Tenían miedo. Y a veces la gente, hola hermano, shh, hermana, shh. Y usted que no quiere que le hable muy fuerte. No quiere que sepan que es cristiano. Realmente usted tiene que tomar una decisión radical. Si usted es cristiano, quiere decir que usted le ha entregado su vida a Cristo. Y eso es más importante que cualquier relación en todo aspecto de la vida. Gedeón tenía temor, por eso que actuó de noche, para que nadie lo viera, aunque al otro día todos sabían igual. Mire qué paradójico. Lo hizo de noche, pero siempre hay alguien que está mirando. Siempre hay un sapo, como dicen por ahí. Alguien que nos ve. Voy a ver si hago esto, total, nadie me va a mirar. Y al final se sabe. Nadie puede escaparse del Señor. Usted tiene que identificarse con el Señor. Ahora, la fe debe vencer el miedo. Pero también vemos que él no era pobre como él había dicho. No era pobre, sino que era mentiroso. Soy pobre, Señor. Soy el más pequeño de mi familia. Y agarró 10 siervos. Alguien para que tuviera 10 siervos es porque tenía que tener dinero. Así que más encima sale pillado que es mentiroso, Gedeón. Nuestras excusas siempre van a ser expuestas. Nuestras excusas siempre van a ser expuestas. A veces es bien a veces hasta gracioso, pero a veces muchas personas a mí me han mentido o han querido omitir o ocultar información. Y ¿sabe qué? De una u otra manera el Señor hace que nos enteremos igual. Pastor, ¿sabe qué? No puedo ir a la iglesia porque tal cosa. Y sale pillado igual. De alguna u otra manera sale pillada. Siempre las mentiras salen. Nuestras excusas siempre salen a la luz. La otra cosa importante es que la consagración enfurece a los enemigos. Así que usted tiene que esperar oposición cuando usted se convierta al Señor. Cuando Dios te usa, siempre va a ser visible a los demás. Dice, a la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Ahora, la gente no tiene temor de Jesús. Siempre está observando tu vida y están listos para acusarte. Ellos pueden hacer todo lo que quieran. No, pero tú vas a la iglesia. Y tú, no, yo no voy a la iglesia. Piensan que porque no van a la iglesia son menos culpables. Son culpables igual. Dios está observando y está mirando todas las cosas. Ellos vieron que alguien había destruido el santuario de Baal. Ahora, esto podría hacer enojar a los dioses y podría causar un gran daño al pueblo. Pero por supuesto, las cosas parece que no le habían ido muy bien a Baal, ya que no los había librado de los madianitas. Ellos seguían adorando a un Dios que no hacía nada por ellos. La otra cosa importante es que Gedeón es descubierto y es expuesto. Y se decían unos a otros, ¿quién hizo esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, hizo esto. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cómo supo la gente que había sido Gedeón? ¿Quién cree usted que le dijo? Si él se había levantado con unos siervos, con 10 siervos y lo hizo de noche. ¿Quién lo hizo? Usted podría decir, siempre hay una señora ahí mirando por la ventana. La chismosa del pueblo. Y esa esparció el rumor. Ahora también podría ser, pero también cabe la posibilidad de que uno de sus siervos lo haya traicionado.
A veces hay gente que va a estar alrededor de usted porque está recibiendo de usted. Pero en el momento menos pensado lo puede traicionar. A veces los de tu propia casa te traicionarán cuando estás de parte de Dios. Los de tu propia casa, tu propia familia puede ponerse en contra tuyo porque ahora tú sigues al Señor. Otra cosa es que el enemigo va a tratar de intimidarte. Él no se va a quedar tranquilo que tú te hayas hecho cristiano. Ahora va a tratar de intimidarte para que retrocedas. Mire lo que dice el verso 30, entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado. Ahora Gedeón estaba viviendo en la casa de su padre. Así que en última instancia, la responsabilidad ¿de quién es? Del papá. Cuando nosotros estamos criando a los hijos y nuestros hijos hacen algo, ¿de quién es la responsabilidad nuestra? ¿Dónde estaba tu hijo? No, yo no sé dónde estaba. ¿Es tu responsabilidad? Nosotros como padres tenemos que saber dónde están nuestros hijos mientras vivan en nuestro techo. Sí, pero es que ya ellos quieren ser independientes. Bueno, que se renten una casa y se paguen los biles. Pero mientras están en tu casa, las reglas no las ponen tus hijos. Por muy jóvenes, adolescentes que sean, o que incluso cumplan la mayoría de edad, tú eres el sacerdote de ese hogar. Tú eres el que pone las reglas. Es impresionante ver ahora cómo los jóvenes y los adolescentes manipulan a sus padres y sus padres ceden por miedo, por temor o porque no quieren de plano ponerse los pantalones. Ahora esto es un poco irónico, ya que Dios había instruido que todos los idólatras debían morir. Y ahora quieren matar al siervo de Dios por destruir la idolatría. Es irónico. Lo tercero es que cuando te consagras, no hay vuelta atrás. Versículo 31 al 32. Joás tuvo una posición valiente para defender a su hijo. Ahora, Dios continúa haciendo crecer la fe de Gedeón. Imagínense, Gedeón está con todo el pueblo en contra de él, pero ahora Dios lo estimula porque ahora Dios está tocando el corazón de su padre. Ahora está viendo a su padre dándole la vuelta a Baal y defendiendo la causa de Jehová. Así que Dios hace que la acción temerosa pero fiel de Gedeón sea gloriosamente exitosa. Dios te va a usar con tu familia. Ellos pueden llegar a Dios si tú tomas la iniciativa. Gedeón tomó la iniciativa en la casa de su padre y finalmente su padre se suma con Gedeón. Dice el versículo 31, ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. En otras palabras, está diciendo, miren, si Baal es un Dios verdadero, que se defienda a él. ¿Qué están defendiéndolo ustedes? ¿Acaso no es un Dios poderoso? Que se defienda a él. Si ustedes lo defienden, quiere decir que no existe este Dios. Dios está despertando a Joás y ahora está listo para tomar una decisión. Ahora, tenemos que ver que la motivación de Joás, el padre de Gedeón, es proteger a su hijo en primera instancia. Pero parece que ya no teme la ira de Baal ni la necesidad de apaciguarlo. El arrepentimiento ha entrado en acción y la familia de Gedeón ha regresado al único y verdadero Dios. Gedeón recibe un nuevo nombre de parte de sus enemigos. Versículo 32, ese día Gedeón se le llamó Jerobaal, es decir, que lucha contra él, porque había derribado su altar. ¿Cómo lo han llamado usted cuando se ha convertido al Señor? ¿Le han puesto algún sobrenombre? Yo he escuchado mucho. Fanático,
aleluya. En Chile dicen canuto de manera despectiva. Ah, este es canuto, ya se convirtió en un canuto. Déjeme contarle una ilustración. John Knox o Juan Knox, el gran reformador escocés, en el año 1548 fue prisionero en un barco de esclavos franceses, encadenado a un barco de remos y azotado constantemente por los guardias. Estaba allí por su predicación de la palabra de Dios y su negativa a someterse al catolicismo. Un día el teniente subió a bordo una imagen de la Virgen María y exigió que los esclavos la besaran. Juan Knox se negó y lo empujaron violentamente contra su rostro. Lo agarró y lo arrojó por la borda, gritando: que Vuestra Señora se salve, ella es lo suficientemente ligera, déjenla que aprenda a nadar. Cuando ningún juicio divino cayó sobre Knox, sucedieron dos cosas. Nunca más se requirió que los creyentes participaran en ejercicios católicos en contra de sus deseos, y los hombres comenzaron a considerar a Knox como su líder. Eventualmente de esto vino la Reforma Protestante en Escocia. Hay gente que tiene imágenes en sus casas, que tiene un cuadrito, que prende velitas. Ignorancia. Oremos por esas personas para que puedan ver la verdad. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de este mensaje. Primero, deje atrás su pasado y no permita que el enemigo se lo recuerde. Usted ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Sí, pero es que yo te conozco, mira, tú eras así antes y todo lo que te hiciste. Ese era el viejo hombre, la vieja mujer. Ahora soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Así que si usted fue ladrón, mentiroso, adúltero, eso ya es parte del pasado. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. El Señor dice que borra nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Pero a veces nosotros nos torturamos con esos recuerdos. Olvídate, recibe el perdón del Señor y comienza a vivir una vida de consagrada a Él. Segundo, aleje su vida de toda idolatría o lo que está tomando el lugar de Jesús. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Dios es lo más importante o hay otra cosa que es más importante? A veces hay que tomar decisiones. Tercero, obedecer a Dios a veces puede traer temor, pero recuerde que Dios le dará la victoria. A veces nos puede dar temor, es algo humano, naturaleza humana. Cuarto, sirva a Dios y verá cómo su familia puede llegar a los pies de Cristo. Cuando el carcelero creyó, uno de sus discípulos del Jesús le hizo una promesa: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Le estaba entregando una profecía. No quiere decir que es una promesa para nosotros. Usted cree y no quiere decir que inmediatamente su casa es salva. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Pero usted va a ser de influencia sobre su hogar. Si usted toma la iniciativa, su familia va a comenzar a observarlo, va a comenzar a ver los cambios que Dios está produciendo. Yo lo experimenté en mi propia vida. Cuando yo me convertí al Señor, mi madre pronuncia unas palabras y me dice: Marcelo, te prohíbo que sigas el Evangelio. En ese momento yo sabía quién la estaba usando. Pero ella, cuando comenzó a ver los cambios en mi vida, a los meses después me dice: Marcelo, ¿por qué no llevas a tu hermano a la iglesia?
empezó a ver cualidades que el Señor estaba poniendo en mi vida. Cuando tú te conviertes al Señor, van a ver influencia sobre tu familia, van a ver las cosas maravillosas, el cambio de actitud. Así que cuando tú sirves a Dios, estás también dándole la oportunidad que tu familia pueda llegar a los pies de Cristo. Y por último, no tema la oposición de sus enemigos. Dios está con usted. Ore por ellos. Ore por sus enemigos. Pero, pastor, si a mí me han hecho tantas cosas, yo me gustaría que cayera un rayo y le partiera la cabeza. Pero la palabra del Señor nos dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les maldicen. Eso es parte del comportamiento de un ciudadano del reino. Los ciudadanos del reino no somos gente vengativa, no somos gente rencorosa que anda buscando que aquel que no hizo algo salga a la calle y lo atropelle un tráiler. No, los hijos del reino somos gente pacificadora, gente que ve con ojos del Señor. Alguien te hizo daño, dile: Señor, te lo presento, ten misericordia de esa persona. No conoce de ti, por eso que hace todas estas cosas. Ore por ellos, para que ellos también puedan llegar al conocimiento de Cristo. Hay una película que se llama The Shack o La Cabaña. Es una película impactante acerca del amor de Dios, aunque es un poquito controversial porque el Espíritu Santo se presenta como una mujer, pero ese es otro tema. Pero en la trama de la película hay un padre que pierde a su hija de pocos años en una salida a un campamento familiar. Y esa niña fue ultrajada por un hombre. Fue violada y asesinada. Ese hombre estaba luchando con el perdón. Y cuando Dios se le presenta, le dice: tienes que perdonarlo. Y él le dice: ¿cómo voy a querer perdonarlo si yo quiero matarlo? Y el Señor le dice: tienes que perdonarlo, porque él también es mi hijo y quiero redimirlo. ¿Sabe qué? Cuando yo vi esa película, uno no puede contener lo que se puede sentir. Muchas veces nosotros odiamos a alguna persona, queremos desear mal, pero Dios es muy misericordioso. Ese es el amor de Dios, amar a nuestros enemigos. Quiero terminar con esta cita desconocida. La marca de un santo no es la perfección, sino la consagración. Un santo no es un hombre sin defectos, sino un hombre que se ha entregado sin reservas a Dios. No somos perfectos. Yo no pretendo serlo y sé que tampoco puedo exigirle a usted que lo sea. De hecho, la iglesia Steamtown Church tiene un eslogan que nos caracteriza y que dice: no se permiten personas perfectas. No perfect people allowed. Así que todos son bienvenidos. ¿Qué significa? ¿Qué queremos dar a entender con este eslogan? Que todas las personas son bienvenidas a venir a la casa del Señor. No importa lo que usted haya hecho. Aquí, si usted se arrepiente y pone su confianza en Jesús, usted puede recibir el perdón del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. No somos perfectos, pero queremos servir a Dios lo mejor que podamos. A medida que crecemos, a medida que maduramos, vamos comprendiendo muchas cosas. Yo recuerdo cuando comencé a servir al Señor en mis 20 y tantos años. Y ahora, con 40 y tantos, miro mi vida y veo todos los errores que cometí, incluso sirviendo al Señor. Claro, ahora me veo con más madurez. Pero aún así,
me consuelo en que a pesar de que cometí errores, decidí servir al Señor. Porque a través de Él he podido llegar a ser una mejor persona. Y con su ayuda, cada día puedo consagrarme a su servicio. Amén. Póngase de pie.